Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de High Performers Code. Yo soy Manuela y este es el espacio donde exploramos cómo se construyen las startups, los equipos de alto rendimiento en la TAM y en el mundo. Hoy tengo un invitado que me siento muy honrada de que nos esté acompañando. Él es Josu Gómez, presidente de la Asociación Internacional de Startups y CEO de Red Business Market. Es una iniciativa que cuenta con presencia en más de 25 ciudades entre Europa, LATAM y Estados Unidos, y ellos conectan startups con inversionistas, aceleradoras y gobiernos. Entonces, Josu, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Manuela, por estar en este espacio y permitirme tener esta conversación contigo. Así que el agradecimiento es mío. Bueno, Josu, tú has dedicado tu carrera en impulsar el emprendimiento, la innovación a nivel global y hoy vamos a hablar un poco sobre los ecosistemas de startups, cuál es el rol del venture capital y qué necesitan las startups para expandirse y consolidarse en mercados internacionales. Josu, para comenzar, cuéntanos qué es lo que más te gusta de trabajar con startups y ecosistemas de emprendimiento. Bueno, yo creo que ahí lo que, si puedo destacar algo, a mí lo que más me gusta es aprender. Y yo creo que el aprendizaje es permanente. Cuando estás con startups, con personas, con hombres o mujeres que son tan soñadoras y que hacen propuestas de valor, lo sacrifican todo, se impulsan por su audacia y por su seguridad en sí mismos, para mí lo más bonito es aprender de ellos y aprender y mejorar, ¿no? Yo fíjate, Manuela, que en este último año, que para mí ha sido un año y está siendo un año muy interesante de autoaprendizaje y autoconocimiento, la conexión, por ejemplo, con Colombia y con el ecosistema colombiano para mí ha sido un descubrimiento muy interesante, ¿no? Y de descubrir personas que a mí personalmente a día de hoy me están ayudando a ser mejor profesional y a mejorar mi forma de interrelacionarme con el ecosistema startup. Por tanto, si yo tendría que destacar algo es el aprendizaje, ¿sabes? Yo creo que aprender y admirar a la gente que lo da todo por querer conquistar sus sueños es algo que te llena de una energía especial. Y por tanto, yo siempre digo que para mí yo siempre digo que es una felicidad trabajar en algo en lo cual te dan esa conexión, ¿no? Y tienes la oportunidad de conocer a tantísima gente y aprender permanentemente, ¿no? Es una manera de rejuvenecer tu alma y tu espíritu con gente con la que uno se va encontrando por el camino, ¿no? Total, conectada contigo. Yo te quería preguntar eso, o sea, el año pasado fue la primera vez que tú venías a Colombia. Sí, el año pasado, la primera vez que yo venía a Colombia, tú has tenido por aquí a una invitada anteriormente, que es Laura Suárez Galeano, que es una referente, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Startups, CEO de Talent Hub y muy conocida en el ecosistema colombiano. Y mira, tú fíjate que y ya lo contó en ese capítulo que estuvo contigo, ¿no? Ya llegó aquí al Congreso Internacional de Startups Europeo en Sevilla. Había solo dos, tres personas nada más del ecosistema latinoamericano y de Colombia estaba ella y otro chico de Bogotá. Y ella directamente fue la que nos convenció a todos de que teníamos que conocer más Colombia y concretamente más Medellín en ese ecosistema, ¿no? Y fue la primera vez que yo iba a Colombia y no solo yo, sino muchos de nuestros inversores y de las redes internacionales. Y al final yo me quedo, mira, me quedo con una frase o una expresión que dijo uno de los inversores, Joaquín González del Pino, que cuando acabó el Congreso Internacional de Startup en Medellín, dijo, no me cabe corazón no tengo tanto corazón para tanta Colombia, ¿no? Sí, al final se había enamorado de todo lo que era aquello, ¿no? O por ejemplo, el caso de Guillermo Soto, que es otro vehículo de inversión importante, que decía, llegué a Medellín y de la mano, evidentemente, de la gente que allí nos recibió, me cambió el concepto completamente de lo que yo consideraba que era Colombia, ¿no? Por tanto, para mí ha sido un aprendizaje muy interesante y creo, sinceramente, que Colombia, como país en su conjunto y como ecosistema de innovación, es de los más activos, dinámicos y con mayores oportunidades. Y es más, fíjate que desde ese momento surgió en mí el deseo y mi esperanza y anhelo de conectar todavía más Colombia con España y con Europa, ¿no? Y hacer posible que esos puentes sirvan para que haya una transición y haya una llegada y conexión de aquí hacia allá y que permita el desarrollo de esos dos grandes países, Colombia y España, conjuntamente en el ámbito del emprendimiento, ¿no? Por lo tanto, es mi primera vez que llegaba a Colombia. Y la verdad es que desde entonces he repetido y espero seguir repitiendo siempre que me dejéis y me invitéis, ahí estaré. No, honrada de escuchar eso, me encanta la experiencia. Para eso sirven todos estos eventos y las conexiones. A mí lo que me encanta es que literal se siente como que el mundo ahí sí se vuelve como más chiquito, o sea, no estamos tan lejos realmente, sino que cuando se generan esas conexiones
y nos damos la oportunidad de conocer qué está pasando allá, qué está pasando acá, esa sinergia construye cosas increíbles y de alto impacto. Y yo te quería preguntar, o sea, tú ya llevas un recorrido en este mundo de startups, de emprendimiento, ¿cómo has visto como ese cambio en los ecosistemas? Digamos que ya hace por ahí que 10 años más o menos venimos con un boom del tech, pero ¿qué cambios has visto tú en los ecosistemas tanto europeos y LATAM de cómo han ido Mira, evolucionando? si hablamos de... Hay una cosa que a mí me preocupa de las tendencias que se están dando, ¿no? Ujú. Últimamente, por ejemplo, se está volcando muchísimo la inversión a todo lo que tiene que ver con IA y se está, por ejemplo, faltando a más inversión en otros sectores que para mí son muy de referencia, ¿no? La tendencia de todos los vehículos de inversión, si cogiéramos ahora inversiones que han hecho vehículos de inversión de todo tipo en el último año, vemos que la tendencia de los ecosistemas en un 60-70% de inversiones va todo a IA, ¿no? Justamente esta semana hemos tenido una cumbre en París internacional, la primera vez que empresas privadas y países de todo el mundo se reunían en torno a la IA y han determinado que la IA, evidentemente la IA es una gran oportunidad, es la línea en la cual todos van a invertir. Pero claro, eso significa que estamos dejando de la mano, yo siempre digo que el ecosistema startup y los inversores siempre se han movido por el riesgo, han sido como grandes aventureros de arriesgarse y descubrir entre todo ese mar que hay, dónde está la oportunidad, dónde está ese talento no descubierto y arriesgarte. Si todos ahora vamos a la línea de invertir en la IA, es como disparar casi a plato seguro, ¿no? Entonces el riesgo deja de lado ese sentimiento de riesgo de conexión con el inversor, ¿no? Y hay otros sectores que yo creo que son sectores de gran desarrollo y necesidad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un sector que va vinculado al tema de la naturaleza, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con lucha contra el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la agroindustria y el cambio del sector primario a toda su tecnificación. Para mí esos elementos son muy importantes y no todo tiene que pasar por la tendencia que es IA o biotecnología, todo lo que tiene que ver con envejecimiento, todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Todo se está yendo muy orientado a ese vuelco, que es verdad que ahí tenemos dos grandes líneas fundamentales de gran revolución a todos los niveles y que nos va a impactar. Y por tanto es normal, o puede ser normal que los inversores puedan tener ese deseo de ir a una inversión muy segura en un ecosistema específico en ese ámbito, pero no podemos dejar de en mano todo lo que tiene que ver con otras tecnologías que también son interesantes y que impactan de manera muy decisoria en muchos sectores. Por ejemplo, podemos hablar de educación, por ejemplo, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con economía del espacio, por ejemplo, que es una tendencia en tema aeroespacial, todo lo que tiene que ver con sistemas de construcción, aplicar la tecnología a la construcción, con sistemas domóticos, vamos a un mundo con mayor envejecimiento poblacional, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa y la evolución que estoy viendo en los últimos tiempos es ese volcado excesivo de inversión hacia esos sectores. Si hablo por el ecosistema startup, yo creo que tú has dicho algo que yo creo que es importante, ¿no? Que el mundo no es tan grande como parece y que estamos más conectados. Yo creo que durante un tiempo los ecosistemas han sido una especie de islas en las que algunos salían de sus islas y llegaban a otros territorios, pero además llegaban a otros territorios y normalmente repetían lo mismo. Por ejemplo, Colombia o América Latina tradicionalmente miraban a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Les costaba más mirar a un ecosistema europeo o, por supuesto, un ecosistema asiático, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos viviendo un momento en el cual la gente está entendiendo que tenemos que tener una visión holística, global y de 360 grados, y por lo tanto que podemos conectarnos y podemos ver oportunidades directamente ahí, ¿no? Yo creo que por ello ahora se está viendo una tendencia de decir, oye, aparte de Estados Unidos, que está muy bien, hay otras oportunidades. Y además yo creo que, por ejemplo, la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos va a significar una gran oportunidad para ver otros desarrollos de conexión entre tres realidades que para mí son muy importantes, que es África, Europa y Latinoamérica, ¿no? O América Latina. Entonces yo creo que ahí sí está viendo una evolución de que las startups de otros territorios están empezando a generar esos flujos de conexiones, ¿no? Más allá de su zona de confort, tal vez, de su territorio más propio y de los ecosistemas más cercanos. Porque es verdad que lo que yo he visto, al menos desde mi punto de vista, es que ha habido cierta endogamia en los ecosistemas hasta ahora. Siempre repetían los mismos agentes, los mismos actores. Tú llegabas a un evento y encontrabas a los mismos que ya te lo habías encontrado en otro. Tanto startups como inversores, como prescriptores, como corporates. O te encontrabas que al final los que estaban liderando los ecosistemas tenían una visión de ego muy particular en la que esto es mi forma de actuar y no coopero tanto. Ahora se está abriendo más a la cooperación. Fíjate que ayer mismo tuvimos aquí una reunión muy interesante en Sevilla, en la cual también asistió Laura Suárez Galeano, que está por España en estos días, que acaba de llegar de Miami. Y tuvimos una reunión con una persona que yo recomiendo a tus seguidores y seguidoras que la puedan buscar, que se llama Germán Torrado, ¿no? Germán Torrado es una historia de vida de esas que dice uno que son portadores de sueños, ¿no? Germán, su sueño era hackear a la NASA cuando era joven, ¿no? Estudió informática y, y su sueño era ese, ¿no? Entonces,
Hace muchos años, cuando tú eres muy joven y tu audiencia es más joven que yo, pero hace muchos años, cuando el Internet empezó a llegar, aquí había una cosa que se llamaban servidores de correo electrónicos, ¿no? Entonces, pues Telefónica tenía los suyos, luego hay empresas como Terra, y él decidió crear una empresa de servicios de Internet que daban correo electrónico, que denominó con un nombre que es Arrakis. Arrakis es el país de Dune, de la película Dune, más o menos, pues el país, porque era un fanático de la ciencia ficción, ¿no? Él vendió Arrakis por cientos de millones de pesetas, antiguas pesetas, en euros, pues estaríamos hablando por más de 300, 400 o 500 millones de euros. Dio un gran éxito y se convirtió en un unicornio, el primer unicornio o uno de los primeros unicornios que hubo en España en el ámbito tecnológico. ¿Y qué decidió él? Decidió irse a China. Ni Dios iba a China. Y él decidió que se iba a China. Durante 15 años ha estado trabajando en toda la estrategia china, que hoy significa que China está posicionada, por ejemplo, en el tema de empresas de microchip, en tecnología, etcétera. Es un referente en Shanghái, en Shenzhen, y al final es un prescriptor de comunicación brutal. Bueno, él ahora ha vuelto a Sevilla, ha vuelto a España. Y yo siempre digo, a veces cuando vosotros de América Latina veis Europa, a veces pensáis que nosotros tenemos que enseñaros mucho. Y todo lo contrario. Nosotros tenemos que aprender mucho de vosotros y de vosotras. Por ejemplo, yo aprendí cuando estuve en Medellín el CUE que tenéis, ¿no? Ese comité empresa, Estado, universidad. Aquí no existe eso, por ejemplo. O otros modelos que tenéis, que para nosotros son aprendizajes, ¿no? Bueno, pues él llegó a Sevilla y dijo, oye, Sevilla es una gran ciudad, hacía maravillosa, con un parque tecnológico que es de los que más factura a nivel de tecnología en Europa, pero le falta construir porque hay muchos egos. Y él decía el otro día en la reunión, y a eso vengo, que la construcción de los ecosistemas se hace desde la unificación y no de los egos que ha habido en los mismos, ¿no? Sumando. Por ejemplo, él, de mutuo propio, ha dicho, yo voy a invertir 3 millones de euros en hacer en marzo del año que viene un grandísimo evento en el que quiero reunir a 50.000 líderes del ecosistema emprendedor del mundo, startup. Y quiero hacer un evento que va a consistir en 150 microeventos, desde conciertos, encuentros, conexiones. Y ahora fíjate el detalle. Y le voy a dar la cobertura gratuita a cualquier entidad que quiera sumar con el paraguas para que no le cueste nada la estructura del evento y que pueda unirse a nosotros. Por ejemplo, nosotros del Congreso Internacional de Startup lo hacíamos en diciembre en Europa, vamos a hacer en marzo para poder hacerlo junto con él, ¿no? Es decir, ese concepto de construir ecosistemas desde la suma y desde la aportación de valor y no desde el protagonismo también es una evolución que cada vez está dando más en los ecosistemas. Y es la clave, ¿no? Por tanto, yo diría, primero, hay que tener ojo con los inversores, inversoras, hay que decirles, oye, no todo es IA y biotecnología, aunque esa es la tendencia. Hay sectores que no hay que descuidar. Dos, hay que dejar fuera los egos en cuanto al tema de cómo construimos ecosistemas. Tiene que irse de la suma. Yo creo que hay una tendencia que cada vez mayormente se está orientando hacia eso. Tres, el tema de la cooperación y la movilidad. Cada vez más la gente entiende que tú puedes tener una startup en Medellín o en Cali o en Bogotá o en cualquier parte de Latinoamérica, pero no solo tienes que mirar al ecosistema de Miami o de Nueva York o de Silicon Valley, sino que hay otras realidades en las cuales puedes converger y puedes crecer, ¿no? Entonces yo creo que eso se está dando, esa evolución. Gracias, Josu, por eso. Y yo creo que eso va muy alineado con, o sea, lo que tú has construido con Red Business Market, ¿cierto? Que ustedes se enfocaron en, bueno, reunimos estos inversionistas, también somos conscientes de cómo se está moviendo el ecosistema, qué es lo que está pasando, literal todo lo que nos acabas de decir, y que también los emprendedores vean nuevas oportunidades. Es real, nosotros tenemos de pronto una cercanía y como que estábamos muy hermanitos de Estados Unidos, de otros ecosistemas que nos quedan más cerquita, pero cuando ya cambiamos el chip y miramos que es tan fácil como que un evento puede reunirnos a todos o ya la facilidad que hay de todo tipo de conexiones, es como, venga que también hay otros ecosistemas que los podemos aprovechar más para otras cosas, porque yo también siento que en nuestro ecosistema, en la TAM en general, también nos llevamos mucho hacia Europa a ver qué está pasando allá y venga, repliquemos acá. Y si bien pues no está mal, también está muy bien ir y ver, bueno, nosotros también cómo podemos aportar valor allá o qué inversionistas o incluso si es un mercado que está más alineado con la solución que tenemos. Entonces, bueno, creo que ustedes están haciendo un trabajo y tienen una misión muy, muy importante para todo lo que se está desarrollando. Y ya volviendo, me desvié, pero lo que te quería preguntar era por Red Business Market, que ustedes lo que hacen es, bueno, reúnen estos inversionistas, también tienen business angels de diferentes países. O sea, ¿cómo te involucras tú? ¿Cómo terminas tú creando Red Business Market? ¿Y qué dirías que es el mayor impacto que han tenido hasta hoy? Eso es una buena pregunta, la verdad. Mira, me tendría que retrotraer y me quedo con algunas.
Es que en estos últimos días, tú sabes, al final uno hace una reflexión sobre de dónde viene, a dónde va y en qué punto se encuentra, ¿no? Vital. Si miro atrás, en el año 2014 aproximadamente, yo tuve una idea que al final venía de una pregunta que me hicieron, ¿no? Hubo una persona que me preguntó, ¿tú cómo quieres cambiar el mundo o cómo quieres ayudar al mundo? ¿Desde la presencia o desde la influencia? Entonces, eso es una pregunta importante, ¿no? Porque la presencia es todo lo que tiene que ver con hacer carrera política o con tener un protagonismo en el ámbito institucional. Y la influencia es lo que tiene que ver con cómo puedo ayudar, no tanto de la presencia pública o mediática, sino ayudar a converger puntos que sirvan al final para transformar las cosas. Yo elegí en ese sentido y opiné que la influencia era más importante, porque la presencia pasa. Tú al final, si haces una carrera pública o político institucional, estás un tiempo. Luego ya tienes que volver a donde tú estabas y al final también la exposición pública o mediática te impide poder conectar o construir, ¿no? Entonces yo decidí hace esos años, hace ya más de 10 años, que había una oportunidad clave que era cómo conectábamos el talento que estaba por descubrir. ¿Y dónde estaba el talento por descubrir? Fundamentalmente en las ciudades medias y en territorios rurales, porque la gente que de las grandes capitales, y luego eso es exponencial a aquellos territorios que aparecen más alejados de los ecosistemas tradicionales internacionales de innovación, ¿no? Pero yo decía, oye, ¿cuánto talento hay de gente sin recursos que viene de familias humildes, de familias obreras? Yo vengo de una familia muy obrera, es decir, yo soy de los que cuando me vine a vivir a mi casa me tiré parte de mi vida limpiando los platos en el cuarto de baño y durmiendo en un futón en el suelo, teniendo una tele chiquitita y que además me acuerdo que cuando yo salía, monté mi primer negocio, yo sabía que tenía 5 euros al día y casi con eso tenía que volver a mi casa. Es decir, realmente esa era mi realidad, ¿no? Es más, yo mi carrera de Derecho, yo la dejé en tercero para montar mi primer negocio, luego volví y la terminé. Entonces, al final yo decía, yo que vengo de una familia humilde, obrera, y que me ha costado tantísimo trabajo tener tantas conexiones, contactos, etcétera, qué injusto es que haya gente con talento, con capacidad de transformar el mundo, con buenas ideas, pero por no ser de una familia determinada o no tener unos estudios en una universidad de élite o no estar en una ciudad concreta porque no la tocan hacer o en un territorio específico del denominado, mal denominado primer mundo, no tienen la oportunidad. Oye, ¿por qué no creamos una red que venga a socializar las oportunidades de conexión, ¿no? Y luego te diré, porque también te digo que he cometido muchos errores y los sigo cometiendo, ¿eh? Esto no es. Otro día me decía una persona, dice, tienes que ser consciente que tú, para mucha gente, eres un referente en algunas cosas, entonces tienes que cuidar mucho tu imagen lo que te equivocas y lo que aciertas, ¿no? Y es verdad que yo me equivoco mucho. Entonces luego te comentaré porque también hay que hablar de las equivocaciones y de los errores que uno comete y bastantes. Pero bueno, dicho eso, yo decidí que era el momento de crear una red que, primero, permitiese el acceso gratuito y sin ningún coste a gente con talento y sin recursos, pero con ideas. Segundo, facilitar los contactos, las conexiones, es decir, que la gente con inversión descubriera que había gente con talento. Tercero, cerrar un círculo en gente que emprendía, que lograba el éxito de la inversión para que volviera a invertir y que recordase de dónde venía y dónde tenía que volver a apoyar, porque al final era una responsabilidad con lo que le habíamos apoyado. Es decir, oye, creamos una red, te invertimos, pero después tienes que volver a apoyar a la gente, ¿no? No solo que tú hagas un exit y ya funcione. Cuarto, entender que el talento nunca, no está solo en las grandes ciudades o grandes urbes del mundo. El talento lo puede encontrar en una zona rural, si hablamos de Colombia, de Entre Ríos o de Urrao o de cualquier lugar. Y por tanto, hay que dar la posibilidad de que el acceso al conocimiento, a la formación, a la capacitación y el contacto también llegue a esos lugares en los que normalmente no llegaba la gente, ¿no? Con ese deseo nació la red Business Market, que fue creciendo y que evidentemente tiene 25 sedes permanentes, como tú bien has dicho, de la red, pero que actualmente pues conecta a más de 100 universidades y escuelas de negocio, más de 17.000 miembros en el mundo, y que fue la fundadora en ese proceso de creación, de decir, porque además fuimos aprendiendo por la experiencia, ¿no? Y es verdad que fíjate que ahí, siempre cuando uno construye un modelo, a veces tú partes de un espíritu, ¿no? Que tienes, ¿no? Y por el camino a veces tienes que reflexionar porque vas dejando parte de tu alma en el camino. Y me refiero a cuestiones, ¿no? Que yo estos años he tenido. Por ejemplo, llega un momento en el que tú quieres ir tan rápido que a veces no te das cuenta que te quedas solo en ir tan rápido. Porque tú quieres ejecutar muy rápido y quieres crecer. Y a veces eso hace que no sepas trabajar en equipo. Yo realmente ahora estoy reconociendo, yo no sé trabajar en equipo. Me he vuelto un gran individualista. Y eso es un error. ¿No? Y entonces hay que reconocerlo, ¿no? Entonces me cuesta mucho delegar. Me cuesta muchísimo delegar. ¿Por qué? Porque como he sido una persona hecha a mí misma, en definitiva, con mucha otra gente, y ha sido todo a esfuerzo y de pulmón,
al final ha hecho que esa parte de trabajar en equipo, y fíjate que te digo, trabajar en equipo teniendo una red de 17.000 miembros creada y teniendo un montón de conexiones. Pero una cosa es tener eso y otra cosa es saber trabajar en equipo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú creces una red tan grande, con tantas conexiones, que ha impactado en miles de personas a muchos niveles, te das cuenta que también para seguir mejorando tienes que también aprender de los errores que a veces te llevas encima, ¿no? Pero bueno, dicho eso, la vocación de crear esa red nació con ese impulso. Y en ese tiempo, en ese crecimiento, nos dimos cuenta que, por ejemplo, nos hacían falta tener universidades o centros de formación para que la formación fuese gratuita para gente que no podía pagar sus estudios o su formación, y por eso creamos universidades privadas o llegamos a acuerdo con universidades y escuelas de negocio. Nos dimos cuenta que nos hacían falta medios de comunicación para visibilizar el talento, para que la gente no tuviera que pagar por aparecer en medios de comunicación, y para eso creamos medios de comunicación en diferentes lugares, en España o en Miami con el diario latinoamericano, llegamos a acuerdos con la Asociación de la Prensa Norteamericana. Nos dimos cuenta que también hacía falta empezar a identificar a los líderes, hombres y mujeres que no estaban identificados de habla hispana en el mundo, y creamos el ranking Top 100 Líderes Innovadores, que es un ranking que cada año analiza y determina aquellos liderazgos que hay que visibilizar y conectar. Nos dimos cuenta que había que auditar a las universidades y escuelas de negocio para que aquellas que aportaban por la innovación y el emprendimiento fueran reconocidas. Y entonces creamos el ranking Innovatec como parte de la red Business Market. Nos fuimos dando cuenta que la responsabilidad social es algo fundamental y el compromiso solidario también. Y así que decidimos crear unos premios que se llamaron Premios Emilio Castelar. Emilio Castelar fue España. Una de las cosas malas que hizo es que fuimos de los últimos países en abolir la esclavitud, ¿vale? Pero hubo un diputado que se llamó Emilio Castelar que clamó por la defensa de la libertad y el fin de la esclavitud. Entonces nosotros creamos unos premios hace ya algunos años, 11 años concretamente, que se llamaron Premios Emilio Castelar a la defensa de los derechos humanos y las libertades. Y cada año esos premios reconocen a la gente que también tienen ese compromiso social y solidario, porque tú puedes emprender con éxito, puedes tener una empresa con éxito, pero también tienes una responsabilidad con el mundo en el que vives, ¿no? Y eso que nos sirvió, pues por ejemplo, para trabajar en el Mediterráneo con Operans, trabajando y ayudándoles en el tema de cuando le hace falta, por ejemplo, gasoil o conexiones con grandes compañías para poder intervenir en zonas donde ha habido emergencias. Nos permitió trabajar con Farmacéuticos Sin Fronteras con la crisis de refugiados de Siria que llegaban a Europa. Nos permitió trabajar en Ucrania cuando empezaba la guerra para sacar a mucha gente. Es decir, luego hay una parte de responsabilidad social importante en ese sentido, o trabajar en los temas de cambio climático o calentamiento global, o de la lucha contra los feminicidios, por ejemplo, en el Triángulo Norte, en Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? En definitiva, la red en sí misma, Business Market, es una red de emprendimiento e innovación, pero es de impacto y se estructura en muchos sitios. Y hace unos años, 2 años ya, 2 años y medio, decidimos, oye, no hay una entidad que aglutine de un paraguas global a todo el emprendimiento e innovación, lo que tú decías al principio, que la gente, cómo había evolucionado los ecosistemas. Así que decidimos crear, uniendo a todos nuestros prescriptores, conectores, etcétera, la Asociación Internacional de Startups, ¿no? Que fue esa creación para digamos, ese paraguas común para que toda la gente que quiere cambiar el mundo, desde la innovación, de la propuesta de valor y que cambie su territorio, tuviera un lugar de acogida. Y por eso se crea la Asociación Internacional de Startups como un espacio para todos y para todos los que se quieran unir en ese sentido, ¿no? Así que por eso nace, así se desarrolla con ese objetivo, ¿no? Al final era socializar la oportunidad. Y cuando uno nace, no nace con las mismas oportunidades, porque depende de donde tú hayas nacido, tendrás más o menos, tus circunstancias van a ser diferentes de vida. Entonces nosotros vamos a intentar, o intentamos al menos humildemente, igualar esas condiciones para la gente que tiene esa capacidad de soñar, ¿no? Pero dicho eso, también te digo, yo no soy, al final, tú me hablabas al principio que es un honor, yo soy un gran estoy aprendiendo mucho, o sea, te quiero decir, y sigo aprendiendo, por lo tanto, em, tengo muchas cosas que corregir y humildemente intento, dentro de lo que puedo y con mis incoherencias, que las tengo muchas, intento ayudar un poco a cambiar el mundo. Pero desde la incoherencia, porque la coherencia perfecta es imposible para mí, por el momento. No, y yo creo que para cualquiera, o sea, igual somos seres humanos, pero, o sea, escucharte hablar y ver que la red, por ejemplo, o sea, va mucho más allá de, sin decir que es menos importante, pero que va de verdad mucho más allá del impacto de conectar emprendedores con venture capital, por ejemplo, o con unos inversionistas, sino que realmente alrededor hay un montón de líneas que se encargan de diferentes problemáticas que tenemos. Entonces, el impacto que tienen es enorme. Yo realmente, o sea, yo no tampoco sabía que era tan grande ni que estaban en tantas líneas de todo lo que estaban construyendo. Entonces, estoy muy alineada contigo en, sí, siempre nos vamos a equivocar total y no, aquí no, pues no hay nadie perfecto, pero
qué bueno que podamos tener líderes así que nos motiven también a ver, pues pucha, o sea, yo me quedo con, hay mucho trabajo por hacer, porque total, es mucho más de las conversaciones que tenemos en el día a día, pero también qué bueno poder hacer este mundo más chiquito y que podamos seguir conectando y aportando desde lo que queremos y es bueno que toda la gente tan talentosa que tenemos tanto en Latinoamérica como en Europa o en Asia puedan tener esa igualdad de condiciones y de oportunidades y conexiones para construir esas soluciones. Entonces, Bien. Yo eh, ahí, Manuela, tú has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que va más allá. Y a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido gente que han soñado que las cosas pueden cambiar, ¿no? Si hablamos de la Revolución Francesa, pues fueron esos ilustrados que pusieron al ser humano en el centro, es decir, y la ilustración, ¿no? En el centro del ser humano, el ser humano como la luz, ¿no? Después de la oscuridad. Si hablamos de las revoluciones de independencia que desde Estados Unidos hasta América Latina, en el caso de Bolívar en Colombia, etcétera, fueron hombres y mujeres que creyeron que había otros sueños de libertad en las cuales no tenía que haber un poder absoluto que impusiera, evidentemente, cuáles eran las normas o reglas, ¿no? Si hablamos de la revolución industrial, tenemos que pensar en todos aquellos que pensaron que el sistema de máquinas podían cambiar y hacer una gran revolución. Si hablamos de la era tecnológica en los 90, pues aquellos soñadores, empezando por Steve Jobs y otros más, que pensaron que se podía conectar al mundo desde un teléfono. Tú no lo has vivido porque eres muy joven, pero antes era esto imposible. Ah, tú no, o sea, que tú eres muy joven, ¿no? Pero, por ejemplo, yo el primer teléfono que vi era un teléfono que medía casi medio metro, ¿vale? Y se llevaba una maleta. Sé que yo era muy pequeño y recuerdo esos teléfonos, ¿no? Era impensable que a un golpe de clic tuviera eso. O la gente que soñó que a través de Internet puedes acceder a una Wikipedia y puedes tener la información al conocimiento. Es decir, es como tener el conocimiento del mundo a un golpe de clic. Evidentemente, luego tenemos que buscar brújulas para que nos ayuden a determinar qué es bueno y qué es malo, entre comillas, es decir, qué información es veraz y cuál no. Pero al final, son grandes soñadores y soñadoras los que han cambiado el mundo a lo largo de la historia. Ahora, en este momento de la historia, en este momento de vibración de cambio planetario, para mí, la gente que va a cambiar el mundo son la gente emprendedora, innovadora y soñadora. Porque en ellos se reúnen todos los elementos que tuvieron en la historia de la humanidad aquellos otros que las cambiaron. La audacia, el esfuerzo, el sacrificio, la visión, la creación de un impacto para ayudar a la gente, para transformar las cosas, es decir, todo eso. Por tanto, por eso la red nace porque entiende que para cambiar el mundo hay que identificar a esos soñadores y soñadoras, esa gente que tiene esa capacidad de imaginar que otras cosas pueden ser posibles de una manera diferente. Y por eso las grandes revoluciones de hoy, del presente y del mañana, la hacen las redes de emprendedores y emprendedoras. Y te pongo ejemplos prácticos de gente que yo he conocido de Colombia, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en España a una startup que se llama In the House, que estuvo en Medellín con Carlos Andrés y con Jimena. Yo les preguntaba a ellos, es decir, yo cuando ellos venían para España, con la audacia que venían con su familia aquí a desarrollar su proyecto, a mí es igualmente considerable al quien se embarcaba en un galeón que era de madera para atravesar y hacer la ruta que hizo Magallanes y Elcano. Para mí es igual la audacia de decir, me arriesgo todo, me lo juego todo porque creo en mi sueño. Si hablamos de Laura Suárez Galeano, que es bien conocida por ti, ¿qué decir? No, la historia de vida de Laura es una historia que emociona o que te motiva, ¿no? Porque es decir, como una niña que iba en Medellín al aeropuerto a ver cómo despegaban los aviones desde el aeropuerto que tenéis en el centro de Medellín, soñaba alguna vez con coger un vuelo y hoy está conectada con el mundo y está siendo el gran puente de comunicación para que hacer que esos ecosistemas sean una realidad, ¿no? O cómo hablar también de otros ejemplos, por ejemplo, la gente de Vikings o Eli Rozo, por ejemplo, que también la conoces, que es un ejemplo de mujeres como Melissa, mujeres que están empoderadas y que entienden que es un momento importante en el cual hay que conectar y hay que sacrificarse o esforzarse, ¿no? En definitiva, eh, para mí, esos son los grandes pensadores o la gente en la que hay ese espíritu de rebeldía, por un lado, de no conformarse con lo que hay, de ir a por todas y tener esa audacia. Entonces, merece la pena construir una red que tenga en ese sentido, porque además, fíjate que vivimos un momento ahora en la historia de la humanidad que es un momento también de grandes cambios a todos los niveles, a nivel económico, social, político, innovador, todos. Y nos ha tocado como generación vivir esos momentos, ¿no? Por lo tanto, lo que hagamos o no hagamos va a determinar muy mucho de cómo vamos a construir esta sociedad de presente y de futuro. ¿Qué problemas tenemos de muchísimos acuíferos que están ahora mismo contaminados de agua en el mundo? Por ejemplo, pensemos en La Guajira, lo que pasó con el tema de agua en Colombia, pero podemos llevarlo a África y a muchos sitios. Qué maravilla que un joven de Colombia, de Medellín, sea capaz de hacer una propuesta de valor en la cual con una sustancia, con una reacción química, pueda recuperar el agua que está
contaminada para ayudar a que mucha gente acceda al agua, que por cierto, el agua es un bien que vale más que el oro y cada vez más. Por tanto, vale la pena apoyar a esos soñadores, aprender de ellos, como te decía anteriormente, y poder acompañarlos. Para mí es un privilegio. Y yo no me considero un líder, cada vez me considero menos líder y más aprendiz, ¿no? Porque cuando tú te sientas delante de esta gente y te dan esas lecciones de vida y te enfrentan, a mí, por ejemplo, me han enfrentado a mis errores, ¿no? Contra el espejo, porque, y te dicen, oye, mira, está bien lo que has hecho, está bien lo que hemos hecho en la red, pero seguramente, fíjate, Manuela, que si hubiéramos descubierto a más gente como esta que te he dicho en el pasado, a lo mejor la red hoy no tenía 17.000 miembros y tenía 35.000, y a lo mejor el impacto no habría sido en 2.000 startups, habría sido en 50.000, porque al final tú piensas a veces cuando haces las cosas que lo has hecho maravillosamente bien, ¿no? Tienes ese ego que dice, hay que ver qué bien lo he hecho y soy un fuera de serie, y qué bien, cómo de la nada lo he levantado, pero a veces pierdes la visión que tal vez si hubieras mejorado en muchas cosas, lo hubieras hecho mejor. El aprendizaje es permanente. Y ser capaz de enfrentarte a tus miedos o a tu ego o a tus elementos que te han hecho limitarte es la clave de seguir evolucionando y seguir construyendo un ecosistema. Y eso vale, creo, para todo en la vida, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones tenemos que entender que el aprendizaje es mutuo, compartido, y tenemos que ser capaces de estar abiertos a esos conocimientos. Y por eso para mí es un privilegio poder estar aquí hoy. Josu, en dos momentos, con todo esto que nos has dicho, en dos momentos clave has hablado del ego. Pues sí, te lo digo porque para mí también, desde que entré a la industria de tech, una de mis mayores lecciones siempre ha sido como sentarme a pensar si algo que estoy haciendo lo estoy haciendo es porque el ego está ahí o porque es de verdad desde adentro que, o sea, es Manuela realmente la que lo quiere hacer y hay un propósito más grande que, porque como bien lo decías, como todo en la vida, o sea, el ego siempre está ahí presente hablándonos. Lecciones que me he llevado mucho en mis últimos años de carrera han sido como, Manuela, en el momento que te dejes llevar por el ego, por ahí no va a ser. O sea, de verdad que sí, uno se va dando cuenta pues, o he podido aprender desde la experiencia de otros, o trabajando con otras personas, que digo, juepucha, el ego es una cosa muy, como muy tenaz, ¿cierto? Y siento que a veces nos lleva como por caminos que a la final no van a lograr que podamos generar el impacto que pudiéramos o poder conectar con las personas que de verdad queremos, que a la final es como lo que a uno lo hace sentir vivo, siento yo. Entonces, para ti, o sea, ¿tú cómo defines el ego y cómo has hecho en tu carrera? Porque pues eres una persona conocida, ¿cierto? Con un montón de reconocimiento que ha generado un impacto muy positivo, pero ¿cómo haces para llevar ese balance de decir, bueno, este es Josu, el aprendiz, el que sigue aprendiendo de estos emprendedores y de estos ecosistemas? ¿Cómo lo has manejado tú? Mira, Manuela, yo te voy a ser muy sincero. Yo sigo teniendo grandes problemas con mi ego, ¿sabes? Yo todavía estoy aprendiendo y todavía me estoy equivocando mucho. Es decir, yo que el ego siempre está presente y cada día tienes que levantarte para encerrarlo en una celda y decirle, quédate ahí y déjame en paz. Pero es verdad que a mí todavía me cuesta. Es decir, en mis relaciones, muchas veces personales, a ti o no, y profesionales, a veces me cuesta y me cuesta de manera, porque es muy persistente, ¿no? Entonces, dicho eso, en un tiempo de mi vida yo creo que yo construí la red Business Market porque tal vez buscaba en la felicidad de los demás, buscaba la felicidad que no tenía hacia mí mismo, como mi amor propio hacia mí. Entonces, encontrar el amor en la gente que me lo daba por ayudarles es lo que me satisfacía a mí, porque no encontraba mi amor propio hacia mí mismo. Eso es un aprendizaje de los últimos meses, por decirlo así, ¿no? Y es una evolución personal en la que estoy. Y la segunda, en cuanto al tema del ego, es que, hijo pucha, es que el ego está muy presente y cuando tanto tiempo, tanta gente te ha reconocido tanto, a veces tanto reconocimiento hace que el ego se engrandezca demasiado. Y aunque uno tiende a ser humilde o quiere ser humilde, a veces hay una falsa humildad, porque está la humildad que tú crees que tienes, pero cuando al final alguien te dice, oye, podrías haberlo hecho mejor, a veces el ego te salta y te dice, ¿qué te va a decir este si tú eres el mejor del mundo? O cuando alguien te dice, oye, no sabes trabajar en equipo, y tú dices, te pones a la defensiva, porque el ego es magnífico en sacar los escudos, el prosopón, no te digo que decían los griegos, y levantarlos para no cambiar y para estar siempre presente. Y tiene la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia para que esté siempre permanente, aunque tú a veces no te das cuenta que está ahí. Me siento muy identificada con lo que dices por ejemplo, el trabajo en equipo, porque como bien lo decías ahora,
esto es una industria bien acelerada y en ese acelere nos puede pasar que fácilmente nos perdemos a nosotros mismos. Yo soy una persona que he trabajado, o sea, que me encanta trabajar con la gente y digamos que en la universidad fui como muy de estar trabajando en equipo, de hacer alianzas, de no sé qué, como que siempre fui de que el grupo estudiantil, no sé qué. Empieza esta carrera y más cuando entró a tecnología y un buen amigo el año pasado en un momento en una conversación me dice como, Manu, ¿será que se te está olvidando que es trabajar en equipo? Y de verdad fue lo que tú dices, como que el ego ahí mismo, como así, obvio, no, si yo siempre he sido, cierto, sí, a mí sí se me da trabajar en equipo. Y claro, en ese momento fue también mirar y decir, Manuela, de pronto sí, o sea, de estar en ese acelere y corriendo y de aquí para allá, se te olvida que hay gente a tu alrededor que también puede aportar esas ideas. Josu, y ya para ir cerrando, desde tu experiencia, un emprendedor que está comenzando hoy, que quiere que su startup crezca de manera acelerada, ¿cuándo recomendarías o cuándo sí o cuándo no ir y levantar capital o buscar estos inversionistas? Bueno, yo creo que cada momento, cada fase de una startup requiere un tipo de inversionista diferente, ¿no? Tal vez no solo el dinero es lo necesario, sino también quién te va a abrir el canal de venta, de posicionamiento, de escalabilidad de tu proyecto, de aceleración del mismo. Dicho eso, si estamos en una fase más temprana, presemilla, todavía no tenemos el producto mínimo viable, tenemos que buscar un tipo de inversor más, digamos, individual, ¿no? Ese tipo de business angel que te puede apoyar y que en muchas ocasiones está en tu ámbito de cercanía, más cercana, ¿no? Esa famosa triada, ¿no? De familia, amigos, ¿no? Compañeros, ¿no? Pero yo creo que ahí puedes encontrar esa fase semilla inicial. Y luego, evidentemente, tú tienes que escalar a diferentes modelos. No es igual una inversión en serie A que en serie B o en serie C. Por tanto, yo creo que en primer lugar tienes que buscar en tu cercanía quién te apoya y de igual forma también tienes que ver qué aportas tú de valor al proyecto. No tiene por qué ser dinero. Puede ser tu tiempo, tu esfuerzo, tu experiencia. Incluso en la inversión inicial, a veces tenemos que entender que una startup de éxito es aquella que tiene equipo. Porque tú no puedes ser el CMO o el CCO y hacer todo a la vez. Entonces tienes que buscar en muchas ocasiones esos perfiles que puedes ir sumando a tu proyecto, que te van a aportar un valor de trabajo, de visión, de asesoramiento y que hacen que tu startup tenga también esa inversión para poder avanzar a la fase siguiente de inversión más económica, ¿no? Segunda fase, pues evidentemente ahí tenemos que ir a otro tipo de modelos en los que pueda haber un modelo de capital riesgo, de venture capital, que te pueda invertir, ¿no? Y luego ya, evidentemente, cuando estás en una fase de crecimiento y aceleración, tienes que entender que tienes que buscar otro tipo de inversor más y más en capital riesgo, digamos así, con más fortaleza. Pero hay un consejo que sí me gusta a mí dar, con mi opinión y dentro de mi humildad, que es, yo veo a muchos emprendedores y emprendedoras de startups, Manuela, que van dejando por el camino gran parte de las acciones o del equity en inversiones iniciales. Entonces, realmente cuando van a necesitar una escalabilidad y una inversión mayor, se han diluido mucho. Y evidentemente, lógicamente, una startup tú te puedes diluir hasta un punto, siempre y cuando en el pacto de socios controles el desarrollo de lo que quieres hacer con tu startup, porque si no te puedes dar cuenta que te has diluido tanto que al final has dejado de tener el control sobre tu propio proyecto, ¿no? Por lo tanto, cualquier momento es bueno para buscar financiación e inversión, pero habrá que buscar el de inversor tipo diferente. Inicialmente será el inversor más cercano y con unas inversiones más presemilla, más cercano me refiero a familia, amigos o pequeños inversores que incluso a lo mejor no están en el ecosistema startup, pero entienden que puede ser una inversión interesante. La clave es cómo comunicamos y qué presentamos de valor en la estrategia de marketing. Segundo, es muy importante que sepamos identificar qué tipo de inversor requiere mi startup en cada momento. No me voy a ir a un venture capital en una fase presemilla, porque me va a decir, oye, yo es que no invierto en esta fase. Tenemos que ir a un business angel o tenemos que ir a otro tipo de perfil. Hay ocasiones en las que uno se encuentra que una startup va a pedir dinero a alguien que no está en la fase de inversión. Tercer elemento importante, ¿cómo comunico? Y esto es importante. Hay que trabajar la comunicación, la preparación, hay que estudiar y analizar con quién me voy a reunir y para que me invierta, porque en muchas ocasiones te das cuenta que cuando te vas a un pitch o cuando vas a una ronda de negocios o de encuentro B2B, no hay suficiente preparación previa para lo que te vas a encontrar. Y luego las excesivas valoraciones. Hay una dinámica que uno ve que todo el mundo pone a valorar su startup en 1,5 millones de dólares. Todo el mundo dice que quiere 150.000 y ese es el valor sobre un porcentaje de un 10 porque vale 1,5 millones. Claro, eso cuando tú te enfrentas a un inversor privado o inversora privada te dice, espérate, ¿qué has facturado? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Dónde estás posicionado? ¿Cuál es tu fondo de maniobra? ¿Qué estás haciendo? Entonces te dice, no, es que no he vendido todavía a ningún cliente. Entonces, ¿cómo valoras en 1,5 millones tu startup, no? Para que tú me pidas por un 10% de 150.000. Entonces, tenemos que ser muy realistas en lo que pedimos y cómo lo pedimos y cuándo lo pedimos, ¿no? Por tanto, y eso tiene que ver con el tema del estudio. Y luego, otro tema muy importante, no venirse abajo
cuando tengamos un no. Porque en muchas ocasiones te encuentras de todo en el ecosistema startup. Hay gente que es muy dura diciendo las cosas y otra gente te lo dice en sentido positivo. Quédate con lo mejor que te diga cada uno y cada una, pero si tú crees en tu proyecto, adáptalo, encájalo, cambia la estrategia si es necesario, pero si tú crees, vea por ello. Hay gente que evidentemente logró el éxito después de muchos no. Y esos no le han ayudado para el aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que, por tanto, dicho eso, en cada momento puede haber un inversor o inversora, pero prepáralo, busca la inversora adecuada, estrategia de comunicación, de marketing y ser realista, tanto en lo que vas a repartir de tu equity como en lo que vas a pedir en la inversión, porque si no pierdes credibilidad. Josu, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a dejar todos tus links de contacto de redes sociales, también de la página de, del Congreso Internacional de Startups, las diferentes páginas web donde te podemos encontrar. Ya vemos que es un año bien movido, entonces para que sigan a Josu, porque hay muchos eventos aquí que no nos podemos perder. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Nos vemos en un nuevo episodio de High Performers Code. Chao.